Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Para hoy te traigo un reto. Esto es un reto para mí. Es un pan que me tiene obsesionada desde hace mucho tiempo. Es un pan japonés que fue viral por mucho tiempo porque es súper alto, súper esponjoso y es con la miga de brioche espectacular. Se hace con la técnica que se llama Tan-son. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, pero más o menos así. Es como una mezcla de agua o leche con harinas. Y para el vídeo de hoy adapto por primera vez este pan al formato sin gluten. O sea, que tú vas a ver por primera vez cómo lo adapto y el resultado, para bien o para mal. Espero que les guste. Si te gusta este tipo de retos en los que adapto una receta con gluten al formato sin gluten, pues déjame en los comentarios, déjame tu opinión. Y bueno, ahora sí, si no estás suscrito, suscríbete. Es rápido, fácil y gratis. Ahora sí, comenzamos. Para la mezcla necesitaremos 300 gramos de almidón de maíz, 90 gramos de harina de arroz, puede ser harina de arroz integral, y 75 gramos de almidón de yuca o tapioca, o patata también puede ser. 2 cucharadas de almendras molidas, esto le aportará la proteína. Y 9 gramos de Ziegenhaus. 4 o 5 cucharadas de azúcar, ya que este pan es un pan tipo brioche, pan de leche. Una pizca de sal y mezclamos todo. Y ya tenemos nuestra mezcla para hacer este pan. O bueno, la mezcla que he sacado yo, que creo que puede quedar bien. Ahora, 200 mililitros de leche tibia para crecer la levadura. Y le echamos un poco de las azúcar anteriores que reservamos. Y también le vamos a echar como 3 cucharadas de la mezcla que hemos hecho de harinas. Aquí lo que estamos haciendo es una especie de prefermento. Esto ayudará a que el pan crezca mejor y más esponjoso. 7 gramos de levadura seca para pan. En la caja de información te dejo la equivalencia en levadura fresca. Como ves, yo prefiero pesar todo para ser lo más exacta posible. Mezclamos bien y dejaremos reposar en un lugar cálido unos 30 minutos aproximadamente. Es para ver si la levadura está viva en mi caso, porque la mía es levadura instantánea. Luego, en una sartén o en una olla, vertemos 150 mililitros de agua. Y le vamos a agregar 40 gramos de la mezcla que hemos hecho anteriormente. Aquí vamos a hacer algo que se llama Tan-son. No sé si lo digo bien, pero es una mezcla que se hace como una especie de engrudo que se hace para, según lo que he leído y lo que he visto en los vídeos, para que el pan quede más esponjoso. Miren, así. Cocinamos a temperatura media y tiene que quedar así. Esto lo vamos a verter en un recipiente y dejaremos enfriar. Es importante que esté frío antes de agregarlo al resto de la masa. Yo aquí voy a verter la mezcla en el bol de la batidora amasadora porque lo voy a hacer en esta. Y le voy a agregar ya la levadura activada. Así. Y lo voy a batir a velocidad media baja para que no salga la harina por todos lados. Le agregaré también un huevo mediano, el cual lo voy a batir un poco y voy a reservar un poquitín para pintarlo al final. Esta receta le agregaré adicional unos 70 mililitros de leche porque veo que la masa está muy seca. Le voy a agregar 70 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Tú si ves, yo te voy a mostrar la textura que tiene que tener. Si ves que la masa está muy seca, pues, y le has agregado los 70 mililitros y todavía sigue seca, le agregas más leche todavía. Si ves que la masa está muy líquida, pues le agregas un poco más de harina de arroz.
hasta que tenga la textura. Mira, la textura es así pegajosa. Así. Por ahora, así va la masa. Hasta ahora esta es la textura. Ahora le vamos a verter lo que hemos preparado, la masita esta que hemos preparado anteriormente, que es lo que supuestamente, según dicen, le va a dar más esponjosidad. Mezclamos bien y le agregaremos también 10 gramos de goma Santana. ¿Por qué psyllium y goma Santana? Porque la mezcla de las dos hará que la masa quede con una textura mucho más parecida, con más cuerpo, que retenga mejor el líquido. Y bueno, he decidido en esta receta por primera vez mezclar las dos. Así. En un bol engrasado vamos a verter nuestra masa y la vamos a dejar reposar. Primero hacemos como una bolita y dejaremos reposar alrededor de 1 hora en un lugar cálido. Tiene que verse así, así de grande. La desgasificamos un poco hasta que su superficie se vea un poco más lisa. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, envíamelas por aquí, este es mi Instagram, me encantaría ver las fotos por directo o etiquétame, sería genial saber tu opinión también. O si tienes dudas también puedes escribirme. Le echamos un poquito de aceite al mesón y vamos a hacer un rollo de la forma en que te muestro. Este tipo de masa me gusta como amasarlas doblándolas. Esto le da un poco más de estructura. Dividiremos en 3 pedazos lo más igualados posibles. Le daremos a cada pedazo un pequeño golpe así y vamos a doblar en forma de saquito. Esto lo has visto anteriormente en otras recetas. Así. Lo vamos a hacer con todos los pedazos. Una vez que tengamos todos los pedazos, vamos a hacer esto. Estiraremos la masa con la ayuda de un rodillo y un poquito de harina de arroz en el mesón para que no se pegue. Esta técnica de este tipo de doblado también es importante en este tipo de pan. Así limpiamos un poco la harina de arroz y doblamos así. Luego volteamos, estiramos un poco más y vamos a doblar como te muestro a continuación. Pellizcamos por aquí arriba para cerrar. Vamos a rodar un poco y la costura tiene que ir hacia abajo. Y vamos a llevar nuestro pan, limpiamos un poco el exceso de harina y llevamos nuestro pan a nuestro molde. Mi molde es de 20 centímetros, de 21 por 11. Dejamos reposar unos 45 minutos en un lugar cálido hasta que crezcan como ya te muestro, así. Hasta los momentos todo iba muy bien hasta que la masa comenzó a romperse. Su límite de elasticidad llegó al límite. Aquí lo estoy pintando un poco con un poquito de huevo que guardé y un poco de leche. Lo llevo a hornear con el horno precalentado 180 grados por 30 o 35 minutos aproximadamente. Calor arriba y abajo. Y así me han quedado. Lo dejamos enfriar y lo pintamos un poquito con mermelada si quieres para que le dé más brillo. Y lo vamos a desmoldar. El pan ha quedado muy bien para hacer un pan sin gluten. No ha crecido tanto como crece el pan con gluten y se ha roto en la parte de arriba, tenía que quedar más liso. Pero me parece que ha quedado muy bien. Miren, vamos a comprobar lo esponjoso que está.
está esponjoso, así. Lo único, bueno, lo que siento que el pan todavía sigue siendo muy pesado. Creo que debería ser más ligero. Por aquí vamos a cortarlo para verlo por dentro de la miga. Hasta ahora va bien el pan, me parece que ha quedado muy bonito. A ver, y también muy esponjoso. Vamos a cortarlo. Ok. La miga lo que veo es que no es tan, es muy suavecita, es muy algodonada, pero no es tan larga como la miga del pan con gluten, de este tipo de pan con gluten. Es súper suave, eso sí, y es como un algodón, pero no es tan larga. Así que bueno, me ha gustado, ha quedado bien, pero creo que seguiré intentando y practicando con esta receta, variando un poco las harinas, a ver qué logro. Así que seguro en el futuro verán más recetas como estas. Y también variando un poco técnicas para que sea cada vez más sencillo. Espero que les haya gustado. Y bueno, déjame en tu comentario qué te ha parecido. En la caja de información te leo. Un beso gigante, nos vemos en el próximo vídeo.